ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos una vez más listos con un cargamento de nuevos argumentos misteriosos, de esos que aquí en el Espacio en Blanco nos gustan. Tenemos 2 horas para disfrutar de vuestra compañía aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Olga Martínez, Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os hablan, nuestros 2 compañeros técnicos, María José Cascante y Mar Gasca, que esta noche se encarga de controlar nuestro sonido. Es un placer para todos nosotros estar dispuestos a disfrutar estas 2 horas de radio que se abren en la madrugada hasta las 4, como decimos, las 3 en las Islas Canarias. Esta semana recibíamos la noticia que hemos alcanzado más de 100.000 descargas en ese invento que no entendemos lo que es el podcast, en los diferentes portales que hay. Todo un récord que os agradecemos, y eso demuestra que os gusta nuestro trabajo más allá de lo que dicen algunas veces los EGM. Nos alegra y nos ayuda a seguir adelante buscando los mejores invitados y los temas más interesantes, algo que pensamos que está a punto de ocurrir de nuevo esta noche. Las gracias por las descargas también, y a todos los que estáis ahora ahí unidos en esta sintonía, mandándonos vuestro calor, compañía y cariño y el deseo. Muchos decís que queréis tener más horas del Espacio en Blanco. Gracias, eso nos ayuda en nuestro trabajo, ya sabéis. Pedid y se os dará. No queremos olvidarnos de todos aquellos que nos sintonizáis desde diferentes partes del mundo. Cantidad de gente en América Latina, en Asia, en África, en América del Norte, también desde Australia nos llegan mensajes, y desde islas desconocidas en el mundo que no sabemos dónde están. La radio y el Espacio en Blanco es un medio para estar unidos entre nosotros y que nos ayuda a buscar respuestas. Gracias a todos los que estáis ahí, saludos en cualquier parte del mundo que estéis. Y una vez más queremos que conectes con nosotros. Esta noche tenemos un premio especial, 5 entradas doble para ese congreso que se va a realizar el próximo fin de semana de conciencia transpersonal. Dentro de un poquito daremos información. Si queréis participar, un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros muros de Facebook. Entráis, buscáis el Espacio en Blanco, seguidores del Espacio en Blanco, y esas son las formas de participar esta noche. Y a propósito del Congreso, la próxima semana os invitamos a estar con nosotros. Queremos hacer un programa especial desde allí. Todavía no sabemos la hora. No será seguramente la hora habitual a partir de las 12, sino un poquito antes. Toda la información la vais a tener seguramente en la página de Radio Nacional y en la página del Congreso. Echar un vistazo esta semana, Congreso Transpersonal, y ahí tendréis seguramente la información. Pero si queréis estar con nosotros, entrada libre con muchos de los invitados de ese Congreso. Programa especial el próximo viernes del Espacio en Blanco. Tenemos mucho que contaros, invitados especiales. Tras esa introducción os damos más datos. Esta noche os proponemos ir al descubrimiento de una serie de avances que hicieron en plena Edad Media que la humanidad diera pasos de gigante hacia la civilización. Se trata de una serie de adelantos, de secretos, desarrollados a lo largo de la Edad Media, un tiempo considerado como oscuro, lleno de supersticiones
y de secretos que se mantenían en iglesias y conventos. Avances en un mundo oscuro que llevaron algo de luz a una Europa sumida en la superstición y el control por parte del fanatismo religioso. Habrá más misterios, extrañas bestias que han poblado nuestra tierra y mares, alimentando la imaginación de los pobladores de un tiempo remoto. Y más enigmas. Viajamos tras ellos para tratar de buscar respuestas. Señales que nos ayuden desde el pasado a viajar por este futuro inquieto que nos ha tocado vivir. Y esta noche llegarán algunas, nos servirán de claves, de luz, en este tránsito en que vivimos. Tenemos todo listo. Un nuevo viaje comienza hacia el final del túnel, hacia la luz que nos espera. Estos son nuestros temas. Ahora además algo que tiene que ver con la Hermandad Blanca y algunos otros argumentos. Saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Fenomenal. Me alegro mucho de que estés de nuevo en el programa. Es un placer para mí y para todos nosotros que estéis aquí. Te saludaban algunos amigos que han venido a vernos. Eres una leyenda en la radio, ya lo sabes, ¿no? ¿Quién va a decir eso? Precisamente tú, una leyenda en la radio. No, tú. Eres de León, paisano. Hemos bebido un poco de... que nos han traído, lo decimos, sí, de aguardiente está bien para dejar la garganta bien puesta. Escritor, investigador, ¿y eres abogado también? ¿O economista? Lo fui. Ahora ya estoy dedicado a otros menesteres, pero durante bastante tiempo, cuando estaba de funcionario en la administración, pues el ser licenciado de Derecho me permitió ejercer varios puestos siempre relacionados con materias jurídicas en el Ministerio de Trabajo, en la Subdirección General de Recursos. Ahora tengo una excedencia voluntaria y no sé si me reincorporaré porque, dada la crisis que hay... ¿Cómo te atreviste a dejarlo y dedicarte a esto? Bueno, porque yo creo que son momentos difíciles, porque yo tenía, pues te imaginas, ¿no? El clásico sueldo de funcionario, estable, además con un trabajo que me gustaba, con buenos compañeros, pero me faltaba un elemento esencial que era tiempo. Ese tiempo es lo que yo necesitaba para hacer otro tipo de actividades. Es cuando me dediqué ya un poco en cuerpo y alma al mundo editorial, es cuando creamos tanto Carlos Canales como yo la editorial, y además para escribir, para viajar, para dedicar full time a lo que era en principio mi pasión y mi devoción y que luego se ha convertido en mi profesión. Qué bien. No he traído la lista de libros, pero has escrito un montón de ellos. Yo recuerdo algunos de los programas del Espacio en Blanco que hablabas de hadas gnomos, ¿te acuerdas? Sí, hace ya claro. Varias decenas de años. Ya, sí, ya tiene sus añitos. La verdad es que uno va creciendo. Sí, nos vamos haciendo mayores. Los libros son esos hijos literarios que de alguna forma también es el testimonio de que hemos pasado también por esa etapa. Y es verdad que hace bastante que no escribo libros nuevos, por decirlo así. Sí se han reeditado libros, algunos pues ya clásicos como el de Seres y lugares en los que usted no cree, también con Carlos Canales, que ha habido una reedición hace muy poquito, y algún que otro libro. Libros tengo ahí en la elaboración permanente. Ya ves que un escritor siempre está escribiendo, sí, y un investigador siempre está investigando, pero no es el momento a lo mejor de publicar cosas nuevas. Yo creo que es el momento de macerarlas, de recoger datos, de estar más implicado un poco pues con los acontecimientos diarios, porque la verdad que estamos en ese mundo apasionante donde continuamente hay enigmas y no hace falta ir muy lejos, ¿no? Solo en España ya tenemos multitud de enclaves de estos que te dejan pálido, te dejan asombrado. Tengo muchísimas cosas, muchísimos casos, muchísimos testimonios que algún momento pues irán dando la luz. Bien, sí, estaremos atentos a ellos. Os habéis metido en una aventura nueva que no sé si es la escóbula de la bruja o la brújula. La brújula, sí. Sí, un programa, una aventura radiofónica, la escóbula de la brújula. Lo que intentamos es eso, cada semana emprender el vuelo hacia esos lugares mágicos, esos lugares de poder. Es un
En el fondo es un programa de radio de viajes, donde hablamos de lo que más conocemos, que es precisamente de esto, ¿no? De esta investigación sobre el terreno, de aquellos lugares que realmente parece que destilan magia, de los que vibras, de los que prácticamente tienes un estado alterado de conciencia por lo hermoso, por lo bello y también por lo poderoso que es. Y ahí estamos, unos grandes compañeros que son los que hacemos posible este programa, con Carlos Canales, con Juan Ignacio Cuesta, con David Sentinella, con Miguel Zorita, y todos de alguna forma estamos un poco aportando nuestro granito de arena para cosas que pensamos que también los oyentes pues les gusta, que es la pasión por viajar, la pasión por conocer y sobre todo por divertirse mientras estás haciendo la actividad que más te gusta, que es inmiscuirte en el paisaje y en el paisanaje. Y la pasión por la radio. Y la pasión por la radio, que eso es fundamental. Vamos a disfrutarla esta noche, ¿te parece? Claro que sí. Tras esa introducción nos vamos de viaje a descubrir algunas de las muchas cosas que sabe nuestro invitado. Y todo, quizá el conocimiento estaba en manos de la Iglesia, ¿no? Sí. Bueno, era lógico, en parte porque en esa época muy poca gente sabía leer, muy poca gente tenía el poder económico para comprarse libros. La imprenta estaba empezando, en 1450 es cuando Gutenberg empieza a hacer ya sus primeras impresiones, entre ellas la famosa Biblia. Y entonces era una época de oscurantismo respecto al conocimiento, es cierto. Fue una época convulsa, estamos hablando de 1000 años, con 8 cruzadas oficiales, aparte de las extraoficiales como la Cruzada de los Niños de 1212. Fue época de pestes, época de muchas guerras, de muchas batallas, conflictos. Por lo tanto, el conocimiento lo detentaban ¿quién? Aquellos que sabían leer. ¿Dónde quedaba resguardado? En los conventos. ¿De quién eran los conventos? De la Iglesia. Y eso hizo que se diera como un doble factor muy interesante. Por una parte eran los sacerdotes, los monjes, las monjas, los que tenían esas bibliotecas, los que podían transmitir ese conocimiento a través de sus copistas y gracias a ellos pues hubo mucha literatura en aquel momento. Pero también, por otra parte, como efecto inverso, también eran los que limitaban ese conocimiento al resto de la gente. Es decir, había una censura previa, está claro, los libros de magia, los libros que ellos consideraban heréticos, esos no llegaban, esos o eran destruidos o eran resguardados. Entonces, era una información que se contaba casi a cuentagotas. Se daba un poco, fíjate, un fenómeno muy parecido al de ahora, pero a la inversa. O sea, ahora mismo también hay una especie de ignorancia supina en muchas cosas porque tenemos tanta información y tan contradictoria que al final no sabes dónde escarbar, dónde está lo bueno y dónde está lo malo, dónde está el trigo y dónde está la paja. En la Edad Media, ahí la información escaseaba, pero también la ignorancia era supina, bien porque no sabías leer o sencillamente porque no podías acceder a ese tipo de textos que estaban en esos lugares, en esos monasterios, un poco como el nombre de la rosa, se ve claramente el ambiente que había, como en esos monasterios estaban los libros prohibidos al lado de los libros ortodoxos. Y los libros prohibidos a veces era como la risa de Aristóteles, o era algún tipo de libro que hablaba de cómo conjurar los astros o de cómo conjurar a los demonios inferiores, que al fondo eran los duendes, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que hizo que la Edad Media quedara resguardada, a la Edad Media y la Edad Antigua, quedara resguardado todo el conocimiento en bibliotecas. Y ahí estaba su punto débil, porque muchas de esas bibliotecas, la de Alejandría, la de Constantinopla, la de Córdoba, por ejemplo, en el siglo X, ¿no? Desaparecieron, las quemaron. Había una mano negra, había un hombre o hombres negros que son los que de alguna forma se han encargado de poner zancadillas al progreso, al conocimiento. Es como que si la gente sabía demasiado, el avance, la evolución iba a ser demasiado rápida. Entonces, sí hay como una especie de conspiración, y eso es evidente en el momento que sabes un poco de historia, de cómo esos lugares, esos emporios, esos recintos de conocimiento, de saber, de luz, al final fueron apagados sistemáticamente para que todavía hoy estemos sumidos en esa ignorancia del pasado. Todavía hoy tenemos que especular qué pasó con el Antiguo Egipto, tenemos que especular qué pasó con Sumer, con Babilonia, con el Valle del Indo, porque se ha desconocido todo. Fíjate que lo que nos ha llegado hasta ahora, según dicen grandes especialistas, nos ha llegado un 2% del conocimiento. El 98% se ha perdido, me refiero al conocimiento escrito, se ha perdido. Así que es como un puzzle donde nos faltan multitud de piezas. El otro día decíamos con nuestra invitada que hay 5.000 años de la historia que están ahí perdidos, que no se sabe qué ocurrió. Sin embargo, en esa Edad Media hubo muchos inventos. Hablábamos aquí de la pólvora, la imprenta, el papel, la energía hidráulica, los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta. Eso y más todavía. Sí. El parchís, los botones. Y más todavía, sí. ¿Qué inventos cambiaron el mundo en ese momento? ¿Qué nos puedes decir? Pues
Hay 4 inventos que cambiaron el mundo realmente, y además es curioso porque son 4 inventos chinos, pero que en Europa no se conocían todavía, porque todavía el conocimiento, la transmisión de esa información entre Oriente y Occidente no era factible. Todavía a Marco Polo le quedaba por regresar a Venecia y contar todo lo que él descubrió. Pero son 4 inventos que cambiaron radicalmente el mundo y que se dieron en la Edad Media. Y estoy hablando a nivel occidental, aparte ya que fueran descubiertos en China, pero no nos afectaba porque estaba muy lejos y no nos habíamos enterado. Esos 4 inventos: el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta. Esas 4 cosas, además incluso lo dijo Francis Bacon. Francis Bacon, que era un filósofo del siglo XVII, una persona de esas clarividentes que hemos tenido en la historia de la ciencia y de la humanidad, él comentó que esos 4 inventos habían dado un vuelco radical. Está claro. El papel incluso con su variante del papel moneda, porque también ya en China utilizaban eso, claro. Y además el papel sacado un poco pues de la pulpa de la celulosa, algo que los chinos lo sabían y que aquí nos costó bastante desarrollarlo. Luego la brújula, evidentemente la brújula es uno de esos mecanismos de navegación fundamentales para que las travesías llegaran a buen puerto. La pólvora, con todas las implicaciones bélicas que también tenía, pero también las lúdicas. De hecho, uno de los inventos chinos, por ejemplo, fueron los fuegos de artificio, la pirotecnia, y era gracias a que ya conocían la pólvora. Aquí en Europa llega un poco más tarde, con Suar, con el monje negro que llaman, ¿no?, que a través pues, de una serie de experimentos casi alquímicos, pues lo desarrolla. También se dice que Roger Bacon ya la conocía, pero en China también se conocía antiguamente. Y luego la imprenta. La imprenta es lo que da un giro radical, con lo que te comentaba en 1450 con la imprenta de Gutenberg, pero es que en China ya conocían la imprenta de tipo móvil y la imprenta también de sellos de madera, las dos. Entonces, esos 4 inventos, tanto en una parte como en otra, fueron claves para el desarrollo de lo que actualmente somos, es decir, de la civilización, de la cultura holística, porque aquí ahora hablamos de Oriente y Occidente. En el fondo, ese tipo de conocimientos fueron compartidos. Lo que pasa es que había una barrera invisible en aquella época, donde las culturas que había en la Edad Media prácticamente tenían poca conexión. Fíjate que en la Edad Media, así a bote pronto, estaba por una parte Oriente, donde estaba China, donde estaba la India, que aquí eran muy poco conocidas. En Occidente teníamos todo lo que era el imperio de Occidente latino en Roma, y el imperio de Oriente, que estaba Bizancio, y por lo tanto pues tampoco había demasiada conexión en aquella época. Y por otra parte estaban los musulmanes, que de alguna forma participaban de todo, porque esa cultura musulmana además la que aplicó muchísimos conocimientos a nivel de matemática, de geometría, de astronomía. Y por otra parte algo que también desconocíamos, pero que se estaba desarrollando a un nivel increíble, que era la cultura maya en Mesoamérica. Todo eso sería en lo que actualmente nosotros llamamos la Edad Media. Bueno, pues de todo eso hay que reconocer, y chapó por ellos, que los chinos nos llevaban un adelanto tremendo, incluso en su calendario, en su cronología. Están unos 2.500 años por delante en la cronología que nosotros. Así que en ese sentido sí que hay que hacer esa mención, ese reconocimiento, porque, y aquí no es una frase hecha, los chinos llegaron antes. Algo que está volviendo a ocurrir ahora también, 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Tengo que dar de vez en cuando la hora para que sepan que estamos en directo. Llegaron incluso primero a América, ¿no? Una curiosa expedición, decíamos en esa introducción, de eunucos chinos. Sí, bueno, de un eunuco, que era Zheng He, que era el almirante. Era el almirante chino, uno de los grandes almirantes, no solo de China, sino de la historia de la humanidad, porque la verdad que lo que este hombre hizo fue prodigioso. Y digo que fue prodigioso sencillamente porque desarrolló una serie de expediciones navales, también por imperativo de su emperador que había entonces, y esas expediciones navales dieron origen a descubrimientos que, fíjate lo que es la paradoja, ¿no?, que luego no han sido reconocidos. Y no fueron reconocidos porque cuando él regresa, Zheng He regresa, habían cambiado de emperador, estamos hablando ya de 1422, 1423, habían cambiado de emperador y ya no le interesaban para nada los descubrimientos náuticos, los descubrimientos que habían hecho en su momento. Claro, para saber la importancia que tenía Zheng He, que incluso le llaman el Colón chino, hay que un poco ubicarnos en esa fecha. Estamos hablando que él, cuando hace todas sus expediciones, es a partir del año 1405 hasta prácticamente cuando muere, en 1433. Y hace varias expediciones, hasta 7 expediciones navales. La interesante, un poco en razón de la pregunta que tú me has hecho, sería la sexta. Esa sexta, que además dio origen a un libro de Gavin Menzies, que es ese 1421, el año que China descubre el mundo, es muy importante
porque lo que hace él con la flota del Tesoro eran los juncos, que eran sus barcos gigantescos, ¿sabes? Comparado con una carabela de Colón, eran 6 veces más grandes. ¿Sí? De hecho, los 107 juncos, por ejemplo, que salen en esta expedición, en esta sexta expedición... 107 iban. 107 albergaban 30.000 personas, era toda una ciudad en el mar, 30.000 personas distribuidos en los 207 juntos, que, ya te digo, de la eslora que tenía era 6 veces más grandes que la Santa María, por ejemplo, de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues recorren gran parte del mundo. Cuando digo gran parte del mundo, es la parte conocida, la llamaban flotas del Tesoro, porque iban recogiendo todo tipo de riquezas, de oro, de relaciones diplomáticas con todos los países. No era una flota de invasión, sino más bien de conocimiento, de relaciones internacionales. Lo que hacen es rodear el Cabo de Buena Esperanza. Claro, fíjate que estamos hablando de alrededor de 1421. En 1488 es cuando oficialmente Vasco de Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza. Y además hay un mapa de esa época, que es el mapa de Fra Mauro, donde ya se ve claramente que tenía la forma triangular y se ve claramente cómo era ese Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, ya ahí tendríamos que retrotraer varios años los conocimientos oficiales y cartográficos que nos han transmitido. Y lo más interesante es que, bueno, aparte del Cabo de Buena Esperanza, ellos llegan hasta Cabo Verde, atraviesan el Atlántico, y cuando van allí lo que hacen es rodear toda América, haciendo paradas en Brasil, haciendo paradas en las Malvinas, haciendo parada en Patagonia. Luego, cuando llegan ya al sur de... pues lo que sería el Cabo de Hornos, ahí se dividen las flotas. Una ya regresa a China por otros lugares, y la otra sigue todavía siendo tan interesante que cruzaría por vez primera el Estrecho de Magallanes. Todos estos son datos de Gavin Menzies en función de sus estudios, de sus investigaciones. Claro, el Estrecho de Magallanes, volvemos otra vez a otra anomalía histórica, porque el Estrecho de Magallanes se llama así porque en 1520 es cuando se supone que lo cruza Magallanes, pero aquí estamos hablando de muchos años anteriores. Y quiere decir que en los distintos lugares que van parando en América, incluida en Brasil, incluido México, estaríamos hablando de unos 71 años como mínimo antes que llegara Cristóbal Colón. Claro, luego Gavin Menzies y otros investigadores aportan pruebas, aportan anclas chinas en ciertos sitios, incluso enfermedades que fueron transmitiendo, el ADN de algunos cruces genéticos que hubo entre las poblaciones, etcétera, etcétera. Sería largo y bastante interesante debatir. Hasta dice que llegaron a Australia, o sea, mucho antes que James Cook, por supuesto, también estuvieron los chinos. Y llegaron a la Antártida. La Antártida oficialmente se descubre en 1818, incluso hay varios mapas anteriores que se acredita. Bueno, pues los chinos también estaban ahí. Claro, solo un dato para que veas un poco la deriva, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de estas expediciones marinas, la deriva que llevaría todo este asunto. Y es que, según Gavin Menzies, Colón, cuando va a América, iba con información privilegiada, que era la copia de uno de los mapas chinos que ellos habían depositado en los distintos lugares donde iban, y que Nicola da Conti, por ejemplo, que era un marinero de la época, se lo lleva. Gracias a él, Fra Mauro, por ejemplo, puede hacer este mapa que te acabo de comentar de 1459, y gracias a él, por ejemplo, el infante Don Pedro, que era el hermano de Enrique el Navegante, el que propicia prácticamente todas las navegaciones de altura de los portugueses, pues tienen ese tesoro como una de las joyas más preciadas de la corona. Bueno, pues parece que una copia llegó a Colón, y Colón fue ya con datos muy precisos a dónde iba, hasta el punto que otra copia tenía un marinero de Colón que había estado en 3 de los 4 viajes que hizo Colón. A él le apresan los turcos, los otomanos, y gracias a las informaciones de ese mapa del marinero de Colón se hace parte del Piri Reis de 1513. Por cierto, ahora estamos conmemorando los 500 años del Piri Reis, igual que estamos conmemorando los 500 años del descubrimiento de Florida, o los 500 años cuando se descubre también el Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Es decir, que ahora mismo estamos en una fecha de esas claves, el 2013, donde se conmemora los 500 años de 3 acontecimientos que ya estaban registrados en la cartografía imposible, esa cartografía maldita, esa cartografía extraña, donde las pruebas son incuestionables, pero sin embargo los libros de historia siguen yendo contracorriente y nos siguen contando la historia tal como no es. 900-137-137, nuestro teléfono, 22 y 32, 1 y 33 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Hace 20 años teníamos noticias cada hora. Hoy necesitamos una información total. Más rápido, más análisis, más participación, más cerca.
Más rápido, más análisis, más participación, más cerca. Nace una nueva manera de contar la actualidad. Descubre por qué Radio 5 es más Radio 5. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. Multitud de preguntas, Jesús, tengo aquí. ¿Quién fue Pedro Madrugas? Si existieron autómatas, que se esperen un poquito, que lo vamos a decir ahora. Que hables de los templarios en Europa, vamos a contarlo ahora. Vamos a una capilla, que decíamos en esa introducción, Roslin. Una capilla llena de misterios, que mucho antes de que se hiciera el viaje ya tenía plantas que evidentemente no había aquí, que venían de América. ¿Quién las llevó allí? ¿Qué pinta esa capilla? ¿Dónde está? Escocia. Escocia, sí. La ubicación geográfica ya la tenemos clara. Es una de las capillas más enigmáticas de el orbe cristiano, pero también relacionado con los templarios y en este sentido con los conocimientos y con los secretos que detentaban los templarios. Un poco para ubicarnos, para que los oyentes un poco sepan de qué lugar vamos a hablar. Es uno de los que menciona, por ejemplo, Dan Brown en el Código da Vinci, que además sale en la película, y que es uno de los enclaves muy particulares para luego encontrar, pues bueno, lo que ellos van buscando, ¿no? El Santo Grial, entre otras cosas, porque uno de los pilares fundamentales que tiene la capilla de Roslin es el pilar del aprendiz. Entonces hay una leyenda que dice que dentro de ese pilar del aprendiz, que es una joya arquitectónica, estaría el Santo Grial. Otra cosa es lo que entendamos por el Santo Grial, si era la copa de la última cena de Jesús o era otra cosa mucho más enigmática, más simbólica y relacionada a lo mejor con un crecimiento espiritual. Pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que la capilla de Roslin, por muchas circunstancias, se ha convertido como en un epicentro de peregrinación para todos aquellos que van buscando algo más de lo que dice la historia convencional. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con los templarios. Hay que, ya digo, ubicarnos también, por ejemplo, geográficamente. Cuando en 1307 capturan a los templarios, y de hecho al poco tiempo se disuelve la orden templaria. Con los templarios, los que no mueren ejecutados, al final, al disolverse la orden como tal, en 1312, tienen que buscar refugio en distintos lugares, ¿no? En España, por ejemplo, se crea la Orden de Montesa, en Portugal se crea la Orden de Cristo, con lo cual es muy bien también a los navegantes portugueses, porque los templarios detentaban muchos conocimientos náuticos gracias a su puerto de La Rochelle, su puerto atlántico, donde supuestamente hacían viajes más allá de los mares. ¿A dónde? Bueno, luego si quieres entramos un poco en detalle, porque eso forma parte de ese secreto templi de los templarios, su secreto, lo que atesoraban. Y parte de los templarios en aquella época, en 1312, sabes que en 1314 es cuando queman a Jacques de Molay, se van a Escocia. A Escocia era un lugar donde Robert Bruce, el rey que había, les acoge favorablemente, porque bueno, tiene sus más y sus menos con Inglaterra y por lo tanto no está muy a favor con la Iglesia Católica de aquel momento. Les acoge y los templarios, aquel grupo de templarios que era grupo de conocimiento, o sea, no era el templario de a pie, no era el soldado, sino que eran auténticos maestres, pues aportan sus conocimientos. Y esos conocimientos, y ahí viene un poco toda esta historia de Roslin, son los que aplicarían para que el príncipe, que era el conde de Saint-Clair, haga por una parte esa capilla octogonal con una serie de claves, de símbolos, incluso de música oculta. Hace poco se descifró que hay todo un motete, el motete de Roslin que llaman, que un investigador, Thomas Michael, pues descifró dentro de lo que son como una especie de cubos, hasta 213 cubos distribuidos a lo largo de la capilla, que había como códigos geométricos, que es un poco lo que llaman los códigos Chadley, que es la cimática, es decir, son formaciones geométricas que están en función de una vibración sonora, de una clave musical, por decirlo así. Entonces descubrió que había toda una especie de sinfonía o de himno o de motete realmente pétreo, realmente oculto a la hora de saber descifrar ese mensaje. Lo descifraron, pensaron que era un código relacionado con las notas musicales y efectivamente, y ahí está, ¿no? Cualquiera que entre en internet y teclee motete de Roslin, pues lo va a ver.
Y además, ya digo, que está esas mazorcas de maíz que decíais en la introducción, esos choclos, que claro, es muy raro porque estamos hablando de una capilla que se empieza a construir en el año 1459, es decir, antes del descubrimiento de América. ¿Qué pintan esas mazorcas de maíz? Ahí es donde está relacionado un poco el viaje que hizo este príncipe, mal llamado príncipe, Henry Sinclair, que lo hace con la ayuda de los hermanos Zeno, y sería a finales del siglo XIV. En 1398 es cuando dice que van a las costas de América, pero no las de Centroamérica, Sudamérica, sino serían las costas de Norteamérica. Estarían en lo que sería Nueva Escocia, en Canadá, y también parece que tocarían las costas de Massachusetts. Bueno, pues ese asentamiento es lo que les permitió conocer un continente que, por otra parte, ya era conocido por los vikingos. O sea, que los vikingos sí que está demostrado, no hay ningún tipo de enigma, que ya en el año 1000 Leif Erikson y compañía estuvieron en esa zona, sobre todo. Pero lo suficiente como para que atesoraran determinados secretos que luego dejaron de alguna forma impresos en la capilla de Roslin, donde se ve que hay muchas claves iniciáticas. Lo del motete de Roslin es una de ellas porque se ha descubierto hace unos pocos años, pero seguramente hay muchas más. Y esas más lo que te conducen es a que conocían perfectamente la existencia de América, que lo reflejaron en sus ornamentos arquitectónicos y que además hay un secreto que oculta esa capilla. Puede ser la del Santo Grial, que esté dentro del Pilar del Aprendiz, o puede ser cualquier otro relacionado con el Secretum Templi, porque sabiendo que estuvieron los templarios ahí luchando con los escoceses de Robert Bruce contra los ingleses, dejaron cierta recompensa por ese acogimiento tan favorable que les hicieron en Escocia. Y esa recompensa parece ser que fue información. Y esa información tenía que ver con ese continente que no había sido descubierto todavía, donde los templarios parece que lo utilizaban como lugar de ida y vuelta. ¿Para qué? Para recoger oro o plata. ¿Para qué? Para construir catedrales. Las de Europa. Estoy viendo el reloj. Tenemos preparado otros dos temas diferentes. Sí, venga, porque cada tema, como ves... Quiero entrar en los templarios. Bien. ¿Qué hicieron los templarios en América? ¿Qué aportes dan en la Edad Media ese grupo tan increíble que acaba desapareciendo, aunque bueno, muchos dicen que sigue estando ahí? ¿Descubrieron eso? ¿Mucho oro y mucha plata para poder construir las catedrales? A ver, Miguel, ¿Puede ser breve? Porque... Sí, voy a ser muy breve. Aquí entramos ya con teorías. Está claro que no hay pruebas. Ajá. Las teorías son las que ha detentado algunos autores, por ejemplo, Jacques de Maillet. Jacques de Maillet hizo un libro hace tiempo que dijo que Colón llegó después. El título es bastante expresivo porque es cierto, Colón llegó después de mucha más gente. Y él habla de que esa llegada ya había sido precedida por monjes irlandeses, etcétera, ¿no? Pero que cuando los templarios llegan antes de la disolución de la orden, es decir, antes de 1312, ya tenían allí un asentamiento en lo que sería México, lo que sería Yucatán, y eran minas de plata. Entonces, según Jacques de Maillet, lo que utilizaban era ese lugar que era desconocido para el resto del mundo, para aprovisionarse de plata, para aprovisionarse, por lo tanto, de materia prima, de dinero, a la hora de hacer sus construcciones góticas, que en el fondo estaban reflejando sus conocimientos en piedra, ¿no? Sus altos conocimientos en piedra. ¿Has hablado de Yucatán? Sí, hablo de Yucatán. Esa es una de las teorías que él maneja. Luego hay otras teorías también. José Antonio Hurtado, por ejemplo, tiene un libro donde por distintas pistas habla de la carta de los templarios que estaba muy relacionada con el mapa de Cresques, un mapa mallorquín, y él dice que tenían un asentamiento en Nicaragua. Tanto en un caso como en otro, lo que te dicen estos autores es que el Secretum Templi sería América. Era el secreto de los templarios. Era el lugar que nadie más conocía, que ellos tenían la flota suficiente como para hacer esa navegación transatlántica, llegar a los lugares claves donde se explotaban minas de plata, cosa que en aquella época no se estaban explotando minas en Europa, y luego con todo ese dinero, que es verdad, y ahí están las pruebas, que lo manejaban a raudales. De hecho, fue uno de los orígenes de su envidia, de la envidia, para que luego tanto Clemente V, el Papa, como Felipe IV el Hermoso se los cargaran directamente, porque bueno, les debían mucho dinero, porque tenían mucha influencia y porque en el fondo era alguien que empezaban a molestar por el poder que tenían, tanto económico como de conocimiento. Bueno, pues el hecho es que si esto fuera verdad, cuando ellos también les disuelven, aparte de integrarse en órdenes en España, en Portugal, aparte de ir a Escocia, también algunos se fueron a América. Y cuando van a América, cuando van sobre todo a México, fomentaron un viejo culto, un viejo mito que ya por entonces estaba muy desarrollado, que era el mito de Quetzalcóatl o el mito de Kukulcán. Los hombres blancos, barbados, con túnicas blancas y que tienen una cruz.
Bueno, pues esa descripción encajaría perfectamente en los caballeros templarios. Quizá tengamos que dedicar un programa a algunos secretos templarios. Posiblemente. Vale, déjame que sigamos. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con Jesús Callejo. Un gusto escucharte contando historias. Hay algo más que pasaba en la Edad Media. 35 escribió un libro con bocetos de dispositivos mecánicos, como un ángel autómata. Otro ejemplo relevante de la época fue el Gallo de Estrasburgo, que funcionó desde 1352 hasta 1789. Este es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad, y en su día formó parte del reloj de la catedral de la citada ciudad. Al dar las horas movía el pico y las alas. En un clima de intransigencia, hubo hombres que desafiaron los edictos papales, creando en sus laboratorios máquinas diabólicas, desde el punto de vista eclesiástico, como los citados autómatas. Con este nombre se designa a las máquinas que imitaban la figura y los movimientos de un ser animado, que podía ser un hombre o un animal, y que gozaron de gran éxito en el siglo XVIII, como el conocido león mecánico, construido por Leonardo da Vinci para el rey Francisco I de Francia el día de su coronación en la corte de Fontainebleau. El león se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey ante el aplauso entusiasta de todos los presentes. Son tan solo unos ejemplos. Hay muchos más. Muchos oyentes nos pedían que hablases de estos autómatas. 900-137-137 el teléfono por si queréis preguntar. Teníamos algún problema con las líneas, está solucionado ya, o sea que si queréis participar en ese concurso que tenemos. Pero antes, el secreto de la mesa de Salomón. Hablas en tu libro de ello. ¿Qué secreto tiene esa mesa? Bueno, pues el secreto es que todas las pistas conducen a España, que ya es bastante. ¿Toledo, quizá? Toledo o Jaén o cualquier otra ubicación, hay varias, ¿no? Las dos más conocidas sería la pista jienense y la pista toledana. Pero bueno, lo que sí está claro es que formaría parte de ese gran ajuar que fue robado en su momento por las tropas de Tito y que luego fue depositado en el Templo Capitolino en Roma, que luego con la invasión visigoda pues fue llevado a Toulouse en primer momento en Francia y luego iría a Toledo, a la capital hispana, y que cuando se produce la invasión musulmana en el 711, ahí vuelve a tener otros derroteros, ¿no? Tenemos muchas crónicas árabes que hablan de la descripción de esa mesa, pero aquí es donde yo creo, desde mi punto de vista, que viene la confusión. La confusión viene primero porque no era una mesa, posiblemente fuera un espejo mágico al que le habían colocado unas patas, y luego porque se describen mesas que no son la mesa de Soleimán, como dice, o la de Salomón. Eran otro tipo de mesas, muy engalanadas en oro, en piedras preciosas, con gran poderío crematístico, pero para nada referente a la tradición que se contaba de la mesa Salomón, que servía para conocer los 7 climas del universo. Se nos está hablando de algo que podías ver el futuro, algo que podía tener relación con el espacio, con la astronomía, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Porque incluso se habla de las máquinas volantes de Salomón, o se habla de los ginas, que eran este tipo de seres, de seres muy relacionados un poco con el mundo de los elementales, pero que le proporcionaban una serie de poderes que no tenía el resto de los mortales. Bueno, pues todo eso, la mesa de Salomón sería aquella reliquia de la antigua época, es decir, de la época del primer templo de Salomón, que todavía sigue coleando, porque todo lo demás, en fin, lo de el Santo Grial, más o menos sabemos por dónde puede estar ubicado, lo que es la menorá o el candelabro de los 7 brazos también, lo que es el Arca de la Alianza también, es distintas pistas, pero la mesa de Salomón, ya digo, todo nos conduce aquí. ¿Qué sería? En principio sería algo relacionado con la tecnología, con la alta tecnología, y muy relacionado sobre todo con la visión del futuro y con una serie de claves que tenías
que conocer para activar ese espejo. De ahí que es tan importante en las leyendas que a veces le arrancas una pata, como hizo Tarik, y le colocas otra exactamente igual. No tiene ningún sentido, salvo que la pata que has arrancado sí tenga una clave, una letra, un número, sin el cual te es imposible descifrar el resto del código. Quizá ahora haya que hacer también un programa sobre todo eso. Uy, la mesa salmón, da mucho juego. Autómatas. Existieron muchos, preguntas si hay alguno todavía en algún museo. Hemos visto que la historia recoge bastante, sobre todo los hacían las mentes más preclaras, sí. Y la Iglesia en parte estaba en contra de ellos porque les parecía elementos diabólicos, ¿no? Hombre, en aquella época, claro, la Edad Media, la Iglesia tenía una concepción como muy maniqueísta. Algo que no se entendía o que vulneraba en principio las leyes físicas o las leyes de la ciencia que la Iglesia conocía, solo podía obedecer a dos causas: o era de Dios o era del diablo. O era algo que tenías que bendecir o algo que tenías que maldecir, que condenar. Bueno, pues en el caso de los autómatas, ahí como ves, la cosa casi olía a azufre. Y la pena es que tenemos muchas leyendas de autómatas, pero no queda ningún vestigio de ningún autómata medieval. ¿Sí? Todos los autómatas que tenemos son a partir del siglo XVIII, que es un poco la edad de oro de los autómatas. Pero bueno, salvo este reloj de Estrasburgo que se comentaba en la introducción, pero que forma parte de ese engranaje mecánico relacionado con una torre de una catedral. Pero lo que eran los autómatas, me refiero, y había dos tipos de autómatas, y eso es curioso porque hay mucha documentación, hay muchas leyendas, ¿no? Curioso, de o bien cabezas parlantes, que eran cabezas de bronce, que tenían como un código binario que podían contestar sí o no a la pregunta que tú le hacías. Por ejemplo, se dice que una de estas cabezas parlantes la tenía Silvestre II. Silvestre II era el Papa Mago, el Papa del año 1000, el Papa donde se supone que el mundo se terminaba, y él tenía conocimientos nigrománticos, conocimientos de alta magia, cuando era Gerberto d'Aurillac, antes de convertirse en Silvestre II. Entonces dice que atesoraba una de esas cabezas y que eso pues le proporcionó serios disgustos con sus propios colegas de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, era un hombre muy versado en todo tipo de ciencias, tanto ortodoxas como heterodoxas, y comentan dentro de esas supuestas herejías que él cometió, que tenía esa cabeza parlante, donde contestaba sí o no a preguntas concretas. Pero claro, no es el único caso. Luego se habla que Roger Bacon también tenía una de estas cabezas, o que incluso San Alberto Magno no solo tenía una cabeza, sino tenía un androide, es decir, una persona... ¿Sí? Sí, exactamente, que podía caminar, que podía gesticular, incluso que podía conversar. Claro, aquí entiendo yo que se está exagerando un poco, pero aunque no se exagerara, es decir, aunque no hubiera una conversación fluida, que también contestara sí o no a ciertas cosas, si extrapolamos un poco estos datos y pensamos que hay algo de veracidad en este tipo de leyendas, nos estaría indicando que estaríamos ante las primeras máquinas binarias antes de que Pascal o Leibniz las inventaran. Máquinas con ese código binario donde puedes hacer pequeñas operaciones matemáticas y pequeñas respuestas, pero suficientes como para asombrar al público de entonces, a la gente que se acercaba. Claro, si piensas que Silvestre II, que San Alberto Magno, que por cierto, y hay una anécdota muy curiosa, porque dice que cuando Alberto Magno muere, su discípulo, que era Santo Tomás de Aquino, para evitar que su maestro fuera condenado un poco por hacer tratos con el diablo, por detentar esta especie de máquinas muy mal entendidas por la Iglesia de entonces, lo que hizo es que destruyó a martillazos ese autómata, ese androide, para quitar un poco esa mala fama que le podría venir en el proceso de su beatificación. No sabemos si será verdad o mentira, pero bueno, el hecho es que ahí queda, ¿no? Ahí queda un poco la anécdota. ¿Qué hay de verdad o mentira en todo esto? No son los únicos. Se sabe el caso de Leonardo da Vinci, que también habéis contado, ¿no? Sí. De ese león mecánico. Hay muchos elementos que nos hacen sospechar, pero seriamente, que había un conocimiento tecnológico más avanzado el que ahora mismo podemos suponer. Tanto Roger Bacon, que dejó escrito que se podía hacer máquinas que pudieran ir por el suelo, por la tierra, sin necesidad de ser tiradas por caballos, es decir, estaba hablando de coches. De hecho, hay un primer coche que es de Guido de Vigevano, un italiano, que puso su servicio en la corte del rey de Francia del momento, estamos hablando del siglo XIV, y era un automóvil, el automóvil más antiguo que conozco, mucho más antiguo que los prototipos de Leonardo da Vinci, pero se movía por el viento. Es decir, ¿cómo se movía? ¿Eh? ¿Cómo se movía el combustible? Se movía por el viento, sí, tenía en la parte de atrás
unas aspas. Entonces, claro, ese es el problema que tenía, que si había viento quedaba propulsado y podías ir a las tropas enemigas a darles unos cuantos mamporros, pero si no había viento, empujarle con la mano era complicado. Entonces se quedó en nada, ¿no? De hecho, están los diseños, y en el libro este que citáis al principio, de Secretos Medievales, el que publiqué, pues, bueno, estaba el grabado de ese coche tan antiguo. Pero bueno, lo normal es que solo se especulara sobre este tipo de cosas, pero no se hicieran maquetas o se hicieran bocetos. En el caso de Leonardo da Vinci es que lo hizo. Y en el caso de Roger Bacon, que te contaba, y estamos hablando, fíjate, de una época más anterior, del siglo XIII, pues también hablaba de que podía, que era factible hacer máquinas que volaran por el aire, es decir, que fueran más pesadas que el aire y que se pusieran y que se desplazaran de un lugar a otro. Claro, aquello era revolucionario, y más que lo hiciera un franciscano, como era el caso de Roger Bacon. Todo este tipo de elementos están ahí. Es decir, hay multitud de pruebas indirectas o de indicios de que esa tecnología se conocía en aquella época y que era sumamente peligrosa, y era tan peligrosa que se mantenía oculta, hasta el punto, y esto te lo cuento un poco como dato, como teoría, que podría ser hasta correcta, que estaría relacionado con el Baphomet. Antes hemos hablado de templarios. Decía algo de la cabeza de los templarios, exactamente, ¿no? Los templarios tenían muchos secretos, y uno de las acusaciones, de esas 13 famosas acusaciones por los cuales fueron condenados como herejes, lo cual era mentira, porque sabes que se descubrió hace muy poco el manuscrito de Chinon, donde se les absolvía, pero bueno, como Clemente V nunca lo dio a conocer, pues esto es como tener una ley y no estar publicada en el Boletín Oficial del Estado, no sirvió de nada. Bueno, pues una de las acusaciones es que adoraban a cabezas barbudas, diabólicas, que eran los Baphomet. Bueno, pues si tiráramos del hilo y hiciéramos una especie de teoría coherente en función de los datos que uno conoce de aquella época, y sabiendo que ya antiguamente tanto Alberto Magno como Roger Bacon como Silvestre II, como más gente, ¿no?, que incluso de Hildegarda von Bingen se decía que también tenía uno de estos aparatos, que los templarios pudieran haber heredado este tipo de máquinas, que tuvieran ese código binario de decir sí o no a determinadas preguntas concretas, con lo cual ellos pensaban que era una especie como de oráculo o de vaticinio, y que las ocultaran, porque evidentemente el que se conociera públicamente que ellos tenían cabezas de bronce que podían hablar o que podían diagnosticar un acontecimiento futuro, pues dentro de la época de superstición medieval de aquel momento era sumamente peligroso. De ahí que las tuvieran solo en encomiendas. 30 segundos nos quedan, ¿eh? En ciertas encomiendas, y justo cuando se produce la captura de los templarios en 1307, todas estas cabezas desaparecieran misteriosamente. Solo hay dos explicaciones: o que las destruyeran definitivamente, o que estén ocultas y en algún momento oportuno puedan resurgir del pasado, y entonces ahí se revelaría una cosa importante, y es que en la Edad Media tenían una tecnología muy avanzada. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de la información, de las noticias, para ponernos al día de la actualidad. Luego seguimos. Te quedas un ratito más, ¿no? Nos quedan hablar de bestias y otras cuantas cosas. Ahora seguiremos con Jesús Callejo un ratito más hablando de estos misterios. Hablaremos también de la Hermandad Blanca. Nos habéis pedido que toquemos el tema. Y seguimos con ese concurso. Tenemos 5 entradas dobles para asistir a ese congreso el próximo fin de semana. 900-137-137 nuestro teléfono. Parece que teníamos algún tipo de problema, pero ya podéis llamar si queréis participar, y seguramente haremos el programa desde allí. O sea que si queréis venir a vernos el próximo viernes, el espacio en blanco en ese congreso. Toda la información en la página. Todavía no sabemos la hora a la que vamos a hacer el programa exactamente, porque seguramente adelantaremos un poco el horario en la página web de Radio Nacional y en la página web de Congreso Transpersonal. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía. Enseguida regresamos. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.